¿Un cristiano puede abandonar a Cristo y perder su salvación? Uno de los textos más usados para probar de que un cristiano puede abandonar su fe y luego perder su salvación se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Básicamente la idea es de que, bueno, sabemos de que Jesucristo nos promete en Juan 10 de que estamos seguros en sus manos, de que Él nunca nos va a soltar. Pero ¿qué pasa si alguien brinca de la mano de Cristo? ¿Qué tal si alguien abandona y comete apostasía? Y la apostasía es el tema de ese versículo que dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial sigue. Y luego si ellos recaen, es imposible que ellos sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, a primera vista parece que el autor está diciendo de que si alguien llega a Cristo y es salvo y recibe el Espíritu Santo y luego abandona y rechaza al cristianismo y regresa al mundo, de que jamás puede regresar, pierde su salvación, porque habría que crucificar de nuevo a Cristo y esto es algo imposible. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje, en particular los de nosotros que creemos en la soberanía de Dios en la salvación? Bueno, quisiera empezar nada más observando un dato que creo que es obvio, que todos estaríamos de acuerdo, y es de que este pasaje no está hablando de la posibilidad de algo, está hablando de la imposibilidad de algo. O sea, empieza diciendo es imposible. Hay que preguntarnos qué es lo que es imposible. Bueno, lo que es imposible, según el autor de Hebreos en este pasaje, es de que es imposible cumplir con estas frases de ser iluminado, gustar del don celestial, ser hecho partícipe del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios y recaer. Es imposible que esa persona que cumpla con esos requisitos, es imposible que esa persona sea renovada para arrepentimiento. Entonces, aún según la idea de algunos de que este pasaje enseña de que si alguien confiesa a Cristo y luego abandona y pierde su salvación, habríamos que enseñar de que una vez perdida la salvación, la persona jamás lo puede ganar de nuevo. Imposible, porque está hablando de la imposibilidad de algo. Lo interesante es de que si leemos el resto del contexto, el autor nos da una idea, nos da la pista como de que no está hablando de esto, porque en el versículo 9, por ejemplo, dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y luego, al final del capítulo, es uno de los pasajes que más fuertemente habla de la certeza de nuestra salvación. Dice que Dios juró que nos iba a salvar. Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Jesucristo ha entrado como nuestro precursor, nos ha anclado en el lugar santísimo, como que está hablando mucho del consuelo que recibimos al saber de que Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Así que, regresando al versículo 4, tenemos que pensar un poco más en qué es lo que el autor está comentando. Y creo que lo primero que notamos es de que aunque todas las frases suenan muy similares a una descripción del creyente, el autor jamás utiliza una frase que sea como indubitablemente cristiano. O sea, pudo decir, es imposible que una vez que alguien sea salva o regenerada o redimida, rescatada del infierno, etc., perdonados sus pecados, pero no utiliza ninguna frase así, sino que empieza hablando de que la persona fue iluminada,
Iluminar habla de un estado mental de saber información. Luego dice que la persona ha gustado del don celestial, ha probado. De hecho, la manera que ese verbo gustar se usa en el Nuevo Testamento es interesante. Por ejemplo, si vemos cómo se usa, uno de los primeros usos se ve acá en Mateo 27, versículo 34. Conocemos la historia, es Jesús. Dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es decir, de que en Hebreos, cuando está hablando de alguien que gustó del don celestial, está hablando de alguien que está probando para ver si lo quiere beber, para ver si quiere tragarlo, pero solamente está gustando, lo está saboreando, lo está probando. Luego dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y uno dice, ya ves, la persona recibió el Espíritu Santo, es un cristiano. Bueno, pero nuevamente, en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento saben cómo describir la salvación. No dice que la persona fue habitada por el Espíritu Santo, ni sellada por el Espíritu Santo, ni bautizada por el Espíritu Santo, sino que está participando de las cosas del Espíritu Santo. Y sí, o sea, vemos en otros textos, como por ejemplo en Mateo 7, cuando Jesucristo está hablando de los falsos convertidos, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? O sea, ¿por poder de quién? O sea, ¿en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No estamos hablando de un cristiano, un creyente acá. Estamos hablando de un falso, alguien que está jugando, alguien que está así dentro de la iglesia participando de los milagros del Espíritu Santo y gustando de todo lo que hay en la iglesia, pero que no es genuinamente salvo. Y luego cuando dice entonces que esa persona recayó, pues es la misma descripción de un apóstata que vemos en todo el Nuevo Testamento. Es el perro que vuelve a su vómito, según de Pedro 2. Es la persona que peca voluntariamente, que rechaza el sacrificio de la cruz, de Hebreos 10:26. De que la persona rechaza a Cristo, y si rechaza a Cristo, pues ya no queda más sacrificio por los pecados. El punto es simple. O sea, si rechazas a Cristo, si escuchas el Evangelio y rechazas el Evangelio de la cruz de Cristo, ¿qué otro Salvador hay? ¿Qué más esperanza de salvación hay? Si rechazas a Cristo, no hay remedio. Porque Cristo es el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, si la persona ha estado gustando, probando, escuchando la palabra de Dios, ha sido expuesto al Evangelio y rechaza el Evangelio de Cristo, no hay remedio, no hay otra salvación, no hay otro Cristo, no hay otro Salvador. No puede haber salvación para esa persona. Entonces, la gente que Hebreos 6, 4 al 6 describe es una gente cerca, que está dentro de la iglesia, pero no ha llegado a la salvación todavía. Y como dije antes, sabemos que es el caso, porque cuando luego en el versículo 9 habla del párrafo anterior, dice que estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, que en los versículos 4 al 6 no describe la salvación, describe personas no salvas. Entonces, nuevamente nos regresa al concepto de Juan, 1 de Juan 2:19, que la gente que sale de nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían perseverado, permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios promete preservar a sus hijos, así que si una persona que profesa ser salvo no persevera hasta el final, demuestra que nunca fue salvo. Ahora, si alguien llega a la iglesia y está 2 domingos y luego no asiste más, ¿eso significa que es apóstata y que jamás puede ser salvo? Pues
Pues no sabemos, porque no sabemos cuándo es que alguien va a llegar a ese punto de ser iluminado y de participar del Espíritu Santo y realmente llegar a ese estado y cumplir con esas cosas. Si es después de 2 sermones o 20 sermones o 200 sermones, no lo sabemos. Solamente Dios sabe cuando alguien cruza esa línea. Así que siempre podemos orar por dicha persona, que Dios le salve. Pero el punto es una exhortación para nosotros mismos, de que si yo estoy escuchando el mensaje y lo rechazo, yo no sé cuándo será el momento en que cruzo esa línea y ya no habrá otra oportunidad. Yo no sé cuándo va a ser mi último rechazo y que ya no hay para atrás después de eso. Y es por eso que es tan urgente, tan imperante arrepentirnos, confesar nuestro pecado en el momento que escuchamos y no esperar. Hoy es el día de salvación. No queremos terminar como Judas, que aún después de traicionar al Señor y siente remordimiento y siente muy feo, regresa con los judíos y dice, he entregado sangre inocente y siente mal y regresa, les tira las monedas, pero no pudo regresar con Cristo y confesar su pecado y decir, Cristo, perdóname. Supo, Juan 6, de que el que a mí viene no le echó fuera, pero no pudo arrepentirse. No pudo. Así que va y se suicida. Dios quiere que nadie de nosotros hagamos eso. Dios quiere que todos nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, cuando vemos pecado en nuestra vida, lo confesamos, nos arrepentimos para glorificar a Dios en todo y nunca ser expuesto al peligro de la apostasía, de abandonar a Cristo y terminar en ese estado perdido.